Presentamos en Forinvest 2018 a Salvatore Moscia, que es coordinador del Foro Innovación FinTech que tiene lugar estos días aquí en Forinvest 2018. Salvatore, bienvenido. Muchísimas gracias. Presenta al foro, que además es una de las estrellas de la edición de 2018 de Forinvest. Bueno, ha sido un foro que ha llamado mucho la atención, porque efectivamente hemos conseguido traer también startups aquí del entorno de la Comunidad Valenciana, hemos traído también ponentes internacionales. Ayer tuvimos ahí en la mesa, tuvimos caras también asiáticas, tuvimos gente de Singapur, gente de Corea, hemos traído gente de Estados Unidos. Yo creo que ha llamado mucho la atención, efectivamente. Y bueno, y creo que también han habido unos resultados estupendos por lo que ha llegado, se han podido cerrar acuerdos. Los resultados son muy buenos. Yo, por ejemplo, lo estoy comprobando con la gente internacional que hemos traído, y todos han mostrado muchísimo interés, por ejemplo, por la estructura, por la organización, y todos se plantean y nos preguntan por qué esto no se internacionaliza, porque hay aquí una materia prima que efectivamente es fantástica. Y hay mucho para poder efectivamente llevar al mundo internacional. Salvatore, ¿qué momento está viviendo la startup y en concreto la startup tecnológica a nivel mundial? Yo creo que es un momento bastante bueno, porque han coincidido unos cuantos elementos. Primero de todo, por ejemplo, el tema de la burbuja, que aquí en España ha sido una burbuja inmobiliaria, pero ha habido crisis prácticamente en todo el mundo. Por tanto, por un lado, la gente ha tenido que volver a redescubrir que se puede ser también emprendedor. Hay otros mundos. Exactamente, que existe otro mundo más allá de lo que es un trabajo a tiempo fijo. Y otro elemento, también ha habido un crecimiento brutal de lo que es la masa monetaria. Por tanto, hay dinero a disposición. De hecho, los inversores ya saben que si dejan el dinero en el banco, incluso tienen que pagar, y por tanto han ido buscando otras oportunidades, y todos esos elementos puestos juntos efectivamente han creado un boom. Podemos hablar también de que se ha producido una tendencia, un cambio de tendencia en el inversor, de las fórmulas tradicionales que ya no valen, a ir hacia otras formas de inversión y arriesgar. Exactamente, sí, además, ya que estamos hablando estamos en el foro de FinTech, también han ido creciendo algunas empresas de tecnologías que han entrado en el mundo financiero y han permitido, por ejemplo, préstamos entre pares, entre personas, etcétera. Quiere decir, las herramientas se han ido multiplicando más y más. Por tanto, hoy una persona que empieza hoy una startup tiene muchas más posibilidades que antes, sobre todo de obtener financiación. Además, en un mundo totalmente global. En un mundo totalmente global, efectivamente, en un mundo totalmente global. Así como compramos productos chinos, lo mismo ocurre y ocurrirá más en el mundo financiero. Los inversores llegan prácticamente de todo el mundo. Lo hemos visto también aquí en Valencia en el último año. Muchos inversores apuestan por Valencia y han venido desde fuera. ¿El foco es Asia en estos momentos, el foco de atención? El foco es Asia, yo creo que sí. Yo doy clases también en Asia, y aquí hemos traído, ya lo dije antes, hemos traído profesores de Asia, y ayer lo que ellos estaban comentando exactamente es esto. Hay mercados que son muy agresivos, no solamente en términos de crecimiento, sino también como mentalidad. Hay el mercado, por ejemplo, chino, el mercado indio, que están creciendo. No se trata solamente de un aumento de la población, sino que se trata efectivamente de una agresividad empresarial que es brutal. Por tanto, el foco yo creo que efectivamente es Asia. Sí. Pero también está ese espíritu emprendedor que caracteriza a Europa, está también, porque tenemos esas grandes diferencias culturales. Nos hemos acomodado un poco los europeos en los últimos años, porque yo, por ejemplo, cuando doy clases en Asia y le pregunto a los alumnos qué quieren hacer, normalmente un 80% de ellos me dicen que quieren crear empresa. Mientras que cuando lo pregunto a los alumnos en España o en Europa en general, hay un 20-30% que dice que quiere ser emprendedor. La mayoría quieren trabajar en bancos, quieren trabajar en empresas de consultoría, quieren trabajar en otras empresas, pero entonces eso es la diferencia que yo veo. Hay que hacer todavía mucha pedagogía en el tema de las startups. Yo creo que sí. Sobre todo hay que trabajar para que, primero, se necesita educación, en el sentido que hay unas herramientas de gestión empresarial que son imprescindibles.
Es como cuando me preguntan, dice, pero yo nunca he ido a la universidad. Sí, es verdad. Es como cuando comparo yo con la educación. Podemos tener unos hijos que no los educamos y a lo mejor salen bien, porque salen bien, pero si los educamos tenemos más probabilidades de que salgan bien. Por lo tanto, yo creo que siempre hay que verlo desde esta perspectiva. Estudiar, la educación es importantísima porque te da unas herramientas básicas sobre las cuales luego ir apoyándote y desarrollando más cosas. Y eso en cultura emprendedora es necesario. Exactamente. El ser solamente emprendedor yo creo que es, tener la cultura emprendedora es buena, pero tener también, conocer las herramientas del negocio es aún mejor. Y una actitud ante la vida también. Exactamente, sí, está Salvatore, ¿cuál es el futuro inmediato de la startup y de la startup tecnológica? ¿Esto tiene límites o no sabemos dónde nos llevará? Es una pregunta que nos hicimos también ayer en uno de los foros. Sobre todo le preguntamos a los extranjeros cómo lo ven ellos. Y la respuesta yo creo que es unívoca. El futuro es brillante. Hay mucho futuro, hay mucho futuro. El problema es cuando hablamos de startup, y creo que hay que ser consciente que muchas empezarán, pero no todas llegarán. Pero esto no tiene que ser una excusa para no empezar. Es una selección natural, la vida es lo mismo. Exactamente. Salvatore Moccia, coordinador del Foro Innovación FinTech aquí en Forinvest 2018. Muchas gracias por haber traído, aportar el foro aquí a Forinvest Televisión y bueno, mucha suerte con esos proyectos y a seguir divulgando la cultura emprendedora. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Gracias.